Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, porque eres el único que merece la gloria y la honra. Te alabamos, Señor, porque eres el único Salvador. Te honramos porque eres el único capaz de poner su vida en lugar nuestro. Gracias, Señor, por el hermoso privilegio que tenemos esta mañana de honrarte y de alabarte. Gracias por el hermoso privilegio porque lo podemos hacer como familia, juntos. Qué hermoso privilegio, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Pedimos en esta mañana que tú nos hables a través de ella. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Tomen sus Biblias, porque hoy día vamos a correr a través de la Biblia. ¿Sí? La semana pasada comenzamos este maravilloso estudio conociendo a Cristo preeminente. Y vamos a ir avanzando en el estudio de la carta a los Colosenses. Y vamos a ir viendo la maravilla de nuestro Señor. La semana pasada hablamos, ¿no es cierto?, de un poco del trasfondo de la carta. ¿A quién estaba dirigida? ¿A quién escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? Dijimos que Pablo escribió esta carta a la iglesia en Colosas, una región que estaba compuesta en realidad por 3 ciudades. ¿Cuáles eran esas ciudades? Ayúdenme a sentirme como en un culto presencial, así que hablen, por favor, ¿ya? La Odisea, una de ellas. Muy bien. ¿Cuál era la otra? Colosas, obvio. Y falta una. ¿Cuál era la tercera? Me encanta sentir ese murmullo cuando todos murmullan algo, pero no dicen nada. ¿Sabes? ¿Cuál era la tercera? ¿Cuál? No, equivocado, no era Frigia. Frigia era la región. Busquen bien en sus Biblias. Yo sé que tenían apuntes, anotaron algo por ahí. La tercera ciudad empezaba con H, con la mudita, la que no se pronuncia. Muy bien, Angélica, espectacular. Siempre es bueno considerar a las personas que están ahí en Zoom. Hierápolis, esa era la tercera ciudad, ¿sí? Colosas, Hierápolis y la Odisea. De estas 3 ciudades, la más pequeña de todas. Incluso hay un escritor, un historiador que dice la más insignificante de las ciudades ahí ubicada en esa región era Colosas. Y a esa iglesia es que Pablo les escribe, ¿sí? Dijimos que Pablo les escribe esta carta cuando fue visitado por el pastor de la iglesia, Epafras, ¿sí? Pablo estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba Pablo? Preso, perfecto. Muy bien, estaba en la cárcel, ¿ya? Pero ¿en qué ciudad estaba? Uy, voy a sacar el estudio de la semana pasada, entonces. Pueden participar los del conjunto, están escondiditos ahí, pero ya lo estoy viendo. ¿Ya? ¿Dónde estaba? En Roma, preso en Roma, en la primera parte de su presidio, ¿sí? En el momento en que a él le permitían recibir gente, estaba en prisión domiciliaria, ¿recuerdan? Le dijimos, y ahí él estaba recibiendo visitas y tenía la posibilidad de interactuar con la gente de afuera de la ciudad. Él escribió esa carta más o menos, no le voy a preguntar los años porque ya sé si no me respondieron. ¿Dónde la escribió? No van a saber decir en qué año. ¿O me equivoco? Me equivoco, ¿sí? Entre el año... Perfecto, muy bien, Grecia. Entre los años 61 y 62 escribió su carta. Exacto, ¿sí? Alumna de la Academia de primer año. Perfecto, Grecia. Muy bien, ahí escribió Pablo esa carta, obviamente a los colosenses. ¿Con qué propósito? Con el propósito de combatir un problema que se estaba presentando en la iglesia. La iglesia era una iglesia, y vamos a estudiarlo de aquí en adelante, que
el informe que entrega Epafras a Pablo acerca de la iglesia es positivo. En cierta forma es una iglesia que está haciendo bien las cosas, que ama al Señor, que es fiel, pero se estaba presentando un pequeño problema entre ellos, ¿sí? Este sincretismo religioso que se está ubicando en la iglesia, ¿no es cierto?, entre una facción que era más conocida como los gnósticos, que ensalzaban el conocimiento, la sabiduría, ¿no es cierto?, y que ellos decían que la materia en sí era mala, ¿sí? El cuerpo en sí era malo. Entonces, no valía la pena cuidar el cuerpo. Y de ahí es que Pablo se hace mucho énfasis después en hablar acerca de la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, atento a eso. Pero también estaba acá al otro lado la otra facción, que eran los judíos. Los judíos que querían que la gente cumpliera la ley de Dios, pero a destajo, ¿sí? Que se tenían que circuncidar, guardar los días de reposo, alimentarse de la forma como decía la ley. Y estos hermanos estaban tomando estas dos filosofías, formas de pensar, y la estaban uniendo y estaban formando una mercocha, ¿no es cierto?, que se estaba metiendo en la iglesia y arrastrando a los hermanos hacia la falsedad. Y es por eso que Pablo se levanta para combatir este sincretismo que se estaba levantando entre las iglesias ahí en el Valle de Frigia, ¿no es cierto?, y especialmente en la ciudad de Colosa. Eso todo lo estudiamos la semana pasada. Hablamos acerca de la presentación del apóstol Pablo, cómo se presenta a él como un siervo de Jesucristo, ¿no es cierto?, como un apóstol de Jesucristo, que escribe esta carta junto a Timoteo y que la escribe a los santos y fieles hermanos en Colosa. Nos detuvimos a hablar acerca de eso, ¿no es cierto?, y de cómo ellos podían ver a Dios, cómo es que nosotros vemos a Dios. Esa fue la pregunta que planteamos, ¿no es cierto? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Y cómo manifiestas eso en tu vida? Y vas a ver que Pablo constantemente está haciendo esta pregunta a los colosenses. ¿Quién es Cristo para ti? Porque yo les voy a decir, dice Pablo, ¿quién es Cristo realmente? ¿Y cómo deben vivir de acuerdo a esa verdad? Vamos al primer capítulo de Colosenses, ¿sí? La carta a los Colosenses. Seguimos. Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Dios Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Maravilloso lo que escribe el apóstol Pablo. Se detiene al comenzar su carta
Y les comienza diciendo a los hermanos allí en Colosas, yo y mi amado hijo, ¿no es cierto?, mi hermano Timoteo, estamos orando constantemente por ustedes. Estamos siempre orando por ustedes, siempre orando por vosotros, dice. Pero también Él quiere mostrar primero agradecimiento a Dios. Fíjate que comienza diciendo en nuestro texto, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, orando siempre por vosotros. Y en estos primeros textos, versículos 3 al 8, lo que hace el apóstol Pablo es mostrar la acción de gracias. ¿Sí? Ahí anote, punto 1, acción de gracias en la oración de Pablo. Y lo que hace después, a partir del versículo 9 hasta el 14, es mostrar en sí mismo la petición. Entonces, si queremos poner los puntos generales del bosquejo, primer punto, la acción de gracias. La acción de gracias. Fíjense que el apóstol comienza no destacando la buena actitud de los hermanos, no destacando que los hermanos eran fieles al Señor, sino que lo primero que comienza diciendo es gracias a Dios. Gracias a Dios, porque gracias a Dios es que los hermanos son lo que son. Porque gracias a Dios es que lo que nosotros somos es lo que somos. Pero no es por nuestros méritos. No es por lo que nosotros podemos hacer o no hacer. Es por la gracia de Dios. Como lo dijo al comienzo, ¿no? Y a Él hay que agradecer. A Él es el que hay que agradecer. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ojo, hermanos, que Pablo es muy singular. El Espíritu Santo inspirando a Pablo es muy singular. Porque parece que nosotros de repente escribimos cosas y las adornamos con muchas palabras. ¿Sí? ¿No le ha pasado a usted, no? Que quiere decir algo y lo adorna con hartas palabras lindas. Y a veces cuando escribimos las palabras, ¿no es cierto?, no tienen mucho significado. Pero cuando la Biblia usa las palabras, cada una de ellas tiene un significado especial. No están puestas ahí al azar. No están puestas para adornar lo que quiere decir en realidad, sino que cada palabra tiene algo especial. Y el apóstol Pablo comienza destacando inmediatamente ¿a quién? A Dios el Padre, a Dios el Padre. Y después vamos a ir viendo cuando el apóstol Pablo empiece a argumentar en contra de las herejías que estaban ahí invadiendo la iglesia en Colosas, que este término, el Padre del Señor Jesucristo, es súper importante. Es súper importante. Porque está mostrando inmediatamente el linaje de Jesús. Jesús no es cualquier persona. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso muestra que ora a Dios el Padre. Pero fíjense que dice Dios el Padre de nuestro Señor. No es cualquier persona, tampoco Jesús. Es nuestro Señor, nuestro Curios, nuestro amo. A Él le rendimos cuenta, a Él le servimos, a Él le trabajamos. A Él es que le da gracias. Hay dos razones por las cuales el apóstol Pablo da gracias a Dios. Primera razón, la iglesia. La iglesia, los hermanos de la iglesia. Pablo da gracias a Dios, fíjense por los hermanos, dice versículo 4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza revelada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad el Evangelio. Lo que agrada a Dios no son los conocimientos intelectuales, sino una vivencia consistente en una vida que, dependiendo continuamente de Él y viviendo a Cristo en la dinámica de la fe, hace que el Señor sea razón absoluta de la vida. Fe es conocer a Dios. Fe es conocer cómo actúa Dios. Fe es conocer
qué es lo que promete Dios y yo voy a esperar lo que promete Dios. Y voy a vivir de acuerdo a lo que Dios promete. Eso es fe. Pero fíjense que el apóstol asocia la fe con otra característica que es, sigue en el versículo 4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Estas dos cosas constantemente van juntas, tú las vas a encontrar juntas en la Biblia constantemente, la fe y el amor. La fe y el amor. ¿Por qué? Porque el amor es la evidencia visible de la verdadera fe. Santiago desafía a los creyentes, ¿no es cierto? Dice, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. ¿Y cómo voy a mostrar la fe yo? Tiene que ser mostrada por algo tangible. ¿Y de qué forma la mostramos? Por las obras. Por las obras. Fíjate, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Queridos, la fe tiene una importancia trascendental en nuestras vidas, ¿no es cierto? Por fe es que conocemos a Dios, por fe es que conocimos a Dios en el pasado. Yo tuve un encuentro personal con Dios en el año 1986, el 10 de mayo. Ese día empecé a conocer a Dios. Y mi conocimiento fue aumentando cada vez que conocí más la palabra de Dios, empecé a conocer el actuar de Dios. Pero eso también me da una gran responsabilidad, que es vivir de acuerdo a esa fe, en mostrar mi fe. Y eso es lo que el apóstol Pablo destaca en estos hermanos, ¿no es cierto? Esta virtud, ahí me acordé de la palabra, esta virtud, ¿sí? Esta virtud trascendental que es el amor. El amor que ellos deben mostrar los unos por los otros. Después el apóstol Pablo vuelve a hablar acerca de este concepto, ¿no es cierto? Pero fíjate que él dice que ellos mostraban amor por todos los santos. Y recuerden, siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, que cuando la Biblia dice y utiliza la palabra todos, significa todos. No hay excepción. Y el apóstol Pablo habla acerca de esta virtud que tenían estos hermanos, que mostraban su amor. No es simplemente ir y pegar una palmadita en la espalda y decir, hermano, estoy contigo, estoy orando por ti, sino que el amor acciona. El amor se muestra. Y el amor se muestra con hechos concretos. Con hechos concretos. Y es por eso que Pablo destaca en estos hermanos, ¿no es cierto? Dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, ¿a causa de qué? De la esperanza. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Esta esperanza que motivaba a los hermanos allí en Colosas era primero, ¿no es cierto?, la esperanza que ellos habían conocido previamente. ¿Cómo la conocieron? A través de la palabra de verdad. Ellos, después habla del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que oyeron el Evangelio, escucharon el Evangelio, creyeron el Evangelio, depositaron su fe en el Señor, aceptaron el amor de Dios y están esperando. Están esperando. Esta esperanza, dice el apóstol Pablo mismo, que no avergüenza, que está reservada, fíjate, para nosotros en los cielos. Que está reservada para nosotros en los cielos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con esta esperanza que está reservada a nosotros?
en los cielos? A la salvación. Ellos están esperando la consumación de la salvación. Recuerden que todas las personas que aceptan a Cristo como el Señor, como el Salvador de sus vidas, y el Señor, ¿qué dice la Escritura? Son salvos, pero posicionalmente. Todos los que estamos aquí estamos seguros de nuestra salvación, ¿no es cierto? Yo sé, tengo plena certeza de que si hoy muero voy a estar en la presencia del Señor. ¿Sí? Pero algún día también, dice el apóstol Pablo, si es que no hemos muerto, si es que no hemos muerto, ¿sí? Un día estaremos en la presencia del Señor también. Y conforme a esa esperanza es que hoy estamos en este mundo anhelando, deseando la venida del Señor por nosotros. La esperanza no es un simple deseo, querido, es un anhelo ferviente. Es una expectación. Estamos expectantes, esperando la consumación de nuestra salvación. Algún día el Señor vendrá por nosotros. Dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿No le emociona eso? No les puedo ver su rostro totalmente, ¿no es cierto? Pero muéstremelo con sus ojos. ¿No les emociona eso? ¿No les emociona esperar ese momento? ¿No tienen esa expectativa? Puede ser hoy. Puede ser hoy. Qué maravilloso, ¿no? Y los hermanos vivían constantemente en esta esperanza. El apóstol Pablo dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo he estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio penetró de tal forma ahí en las iglesias que empezó a avanzar, a extenderse. El Evangelio empezó de una forma extensiva e intensiva a avanzar entre los hermanos. Pero no solo eso, fíjate que dice que también empezó a dar fruto, empezó a producir fruto. Y este fruto también es un fruto interior. Es un fruto que va a crear una influencia en la gente, de tal forma que fíjate que dice que este crecimiento lo ha estado haciendo entre vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios. El Evangelio penetró de tal forma en las iglesias cuando ellos escucharon la palabra de Dios que impactó sus corazones. Ellos fueron transformados y más que transformados, regenerados. Dios produjo una metamorfosis en los hermanos. Un cambio que se produce en el interior y que se ve exteriormente. Y ese cambio fue tan maravilloso que empezó a avanzar por todo el valle de Lico. El Lico es el río que cruza las ciudades allí. Y todo ese valle se vio impactado y lleno de la palabra de Dios. Pero fíjate, no solo porque los hermanos se pararon y anunciaron el Evangelio, sino que los hermanos se pararon y ¿qué? Mostraron con sus vidas el Evangelio. Y es por eso que Pablo da gracias a Dios. Por cómo Dios había transformado a estos hermanos, por cómo Dios estaba impactando la región a través de estos hermanos. Gloria a Dios, decía el apóstol Pablo, gracias a Dios por ellos. Pero no solo por ellos, sino que también agradece a Dios por el líder de la iglesia. Gracias a Dios por Epafras.
porque fue el instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio a esa región. Recuerden que la semana pasada dijimos, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo no fue quien fundó la ciudad allí, o sea, la iglesia allí, sino que fue probablemente este hermano, Epafras, que se había convertido en el líder de la iglesia. Y fíjate cómo es que Pablo se refiere a él, ¿cierto? Dice, tal como lo aprendisteis. Ojo, ellos aprendieron, conocieron el evangelio a través de ¿quién? De Epafras. Dios lo usó a él. Él fue el instrumento que Dios usó. Pero fíjate que dice, como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Este hermano Epafras, como lo dije al comienzo, fue a Roma, visitó a Pablo allí en Roma y le dio un informe de estos hermanos allí en Colosas. Le dijo, los hermanos están viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Su fe se está mostrando a través de su amor y su espera confiada en el Señor. Anhelan la venida del Señor. Y Pablo dice, gloria a Dios, porque aprendieron bien, porque aprendieron de un hombre sabio, porque aprendieron de un consiervo. Dice, nuestro amado consiervo. ¿Y sabes qué significa eso? Aquí les voy a hacer recordar algunas cosas que yo les he enseñado en mis prédicas anteriores, ¿eh? A ver si son buenos alumnos. Hay un prefijo en el griego que se usa para mostrar cercanía, que estamos juntos. Ese prefijo es sun, S-U-N. Cada vez que usa ese prefijo en una palabra, significa que estamos trabajando juntos. ¿Sí? Hace un tiempo atrás yo le hablé acerca de sunatleos, atletas juntos, que estamos compitiendo juntos. Aquí el apóstol Pablo utiliza otra expresión con ese mismo prefijo, el prefijo sun, y él usa la palabra sundulos. Sundulos. ¿Sabes lo que significa el doulos, no? ¿Sí? Juan Carlos, esclavos, siervos, ¿sí? Somos siervos, estamos conjuntos, la traducción es perfecta, ¿no es cierto? Con siervos, estamos trabajando juntos. Pero ¿sabes qué? Él usa esta palabra doulos a propósito, porque la palabra doulos hace un énfasis especial respecto a que estamos trabajando para el mismo amo. Tenemos un Señor en común. El mismo Señor es a quien servimos, sundulos. Servimos al mismo Señor. Hace ese énfasis, ¿no es cierto? Pero también él dice, fíjate, nuestro amado consiervo y fiel servidor. Y ahí utiliza otra expresión también, otra palabra que es para esclavo, ¿cierto? Recuerden que la Biblia cada vez que habla de un siervo, de un esclavo, de un servidor, es un esclavo. Y utiliza la palabra diácono. ¿La han escuchado esa antes, no es cierto? La palabra diácono. Y esta palabra hace énfasis en el trabajo que realizan. ¿Sí? En el trabajo que realiza el esclavo. En la función. Fíjate, él dice, mi amado consiervo, fiel servidor. No es solamente una persona que está trabajando junto a mí para la misma persona, sino que estamos realizando ¿qué? El mismo trabajo. Estamos cumpliendo la misma función. Qué maravilloso, ¿no? Porque el apóstol Pablo podría ponerse sobre Epafras. Dice, párense, yo soy el apóstol Pablo aquí, ¿eh? Yo soy quien, como dicen los chiquillos, el que la lleva aquí. ¿Sí? Yo soy Pablo y Epafras es un siervo. Pero Pablo toma a Epafras y lo pone a su mismo nivel. Y le dice, este es mi amado consiervo, fiel servidor, quien está realizando la obra de Dios, al igual que yo. Entonces, Pablo hace marca su sello de aprobación sobre el ministerio de Epafras de una forma impresionante.
no es que era cualquier persona, era un siervo de Dios. A él es quien presenta el apóstol Pablo, por él es quien da gracias a Dios, ¿sí? Entonces, Pablo da gracias, primero, ¿por qué? Por la iglesia. Gracias, Pastor Jensen, es el único que me escucha. Le hablo a él, no entonces, ¿no? ¿Ya? Por la iglesia. Pero también da gracias, ¿por qué? Gracias, Pastor Jensen. Pero hablen fuerte, yo lo escucho a él, ¿no? Por el líder, ¿sí? Da gracias a Dios. Pero después, a partir del versículo 9 en adelante, él empieza a mostrar cuál es su petición a Dios. No solamente agradece a Dios por los hermanos y por el líder, sino que también pide a Dios algo. Fíjense, versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, ¿qué supieron? Perfecto. De la fe, el amor y la esperanza de los hermanos, de cómo ellos estaban siguiendo a Dios, cómo ellos eran fieles a Dios, cómo el evangelio se estaba expandiendo a través de su fidelidad, de su amor, de su esperanza. Cuando el apóstol Pablo supo eso, que fue el informe que le entregó a Epafras, que dice, no hemos cesado de orar por vosotros. Nuevamente vuelve a insistir en este concepto, ¿no es cierto? Oramos constantemente por vosotros, no paramos de orar por ustedes. Y dice, y de rogar. El apóstol se pone de rodillas ante el Señor para rogar por los hermanos, para orar por ellos. Y fíjate, ¿qué está pidiendo? Dice, fíjate el texto, dice que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. 2 pedidos de oración del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta, no? 2 pedidos muy simples, una cosa poquita, ¿no? Conocimiento para vivir en sabiduría y comprensión espiritual. Wow, y ahí ahora empieza a desarrollar este concepto el apóstol Pablo, porque dice, fíjense, su oración es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Les vuelvo a insistir que el apóstol Pablo utiliza palabras que son bien interesantes, ¿no es cierto? Y él va a utilizar una palabra aquí para hablar acerca del conocimiento, y él va a orar a Dios para que seáis llenos del conocimiento. Y esa palabra llenos, es la palabra pleró. Pleró. Recuérdenla en su cabeza, ¿sí? Porque esta es una palabra muy importante que el apóstol Pablo va a seguir utilizando en esta carta. Y va a hablar después más adelante del pleuroma. Lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Así que si usted está en el Zoom, conéctese la próxima semana. Si usted quiere venir la próxima semana, venga. Vamos a seguir estudiando la carta, ¿sí? Pero esta carta, esta expresión, el pleroma, que habla acerca del pleno conocimiento, de la llenura total del conocimiento. Después Pablo va a tomar esta misma palabra, de plenitud, de llenura, de que algo esté completo para hablar acerca de Cristo y algunas características del Señor. Pero fíjate, él habla acerca de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento, recuerden que para el apóstol Pablo es fundamental el conocimiento. Él está atacando a estos filósofos gnósticos que hablan mucho acerca del conocimiento, de la sabiduría, pero casi como algo oculto. Algo que sus iniciados tienen que descubrir para llegar a la plenitud. Fíjate cómo el apóstol está ya avanzando en eso, ¿no es cierto? Pero este conocimiento que el apóstol Pablo está destacando es un conocimiento práctico. Un conocimiento práctico. No es ese conocimiento en el cual yo me meto, ¿no es cierto?, en los libros y empiezo a hacer crecer mi cabeza, hacer crecer mi cabeza, hacer crecer mi cabeza y listo, sé mucho. No, el conocimiento del cual está hablando el apóstol Pablo, fíjate, es el conocimiento de su voluntad. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? Gloria a Dios, me siento, digo, ¿ya conozco la voluntad de Dios? No, querido,
Normalmente, siempre la voluntad de Dios te va a llevar a la acción, a hacer algo. Dios te pide algo para que tú lo obedezcas y lo hagas. Y es por eso que Pablo dice que nosotros debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Fíjate, ¿para qué? Perdón, dice, en toda sabiduría. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. ¿Y qué significa eso? La Biblia habla acerca de la sabiduría como la capacidad de conocer y ponerlo en práctica. No importa cuánto tú conozcas, lo que importa es que sí estás poniendo en práctica lo que conoces. Eso te hace sabio, dice la Escritura. Y Pablo habla acerca de este conocimiento como pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto va a producir consecuencias en nuestra vida. Esto va a producir un efecto. Cuando yo conozco a Dios, esto tiene que cambiar mi vida. Inmediatamente cuando pienso en este concepto se me viene a la cabeza un hombre, Job. Al terminar su libro, el libro de Job, él dice la siguiente expresión. Dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Él conoció a Dios, pero conoció a Dios ¿cómo? Lea del capítulo 1 al capítulo 42 del libro de Job. Y va a darse cuenta cómo es que él conoció a Dios en medio de la prueba. Antes él conocía a Dios, había escuchado de Dios. Pero ¿sabes cuándo él realmente vio a Dios? Cuando todo ese conocimiento fue puesto en práctica. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Es que Dios nos desafía, queridos. Dios nos desafía a que el conocimiento debe producir algo en nuestra vida. Y Pablo lo marca. Pablo lo marca, fíjate, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. 3 consecuencias que produce este conocimiento. Fíjate, primera consecuencia, andar como digno del Señor. Y recuerden que la Biblia, cuando el apóstol Pablo usa esta expresión, andad en él, Señor, ¿cierto? Lo usa mucho, escribiendo a los Efesios. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? A nuestra vida, a nuestro andar en este mundo, a nuestra práctica, a nuestra forma de vivir en este mundo. Y dice, andad como es digno. En realidad deberíamos traducirlo, andar dignamente. Andar dignamente. Y esto significa que nosotros debemos andar en este mundo mostrando que somos hijos de Dios. Tú no eres cualquier persona, querido. Tú no eres uno más en este mundo. Eres un hijo de Dios y debes caminar por este mundo, andar en este mundo mostrando que eres un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Y fíjate, un hijo de Dios anda dignamente cuando está agradando a Dios. Por eso dice agradándole en todo. ¿Recuerden ese concepto? Todo en la Biblia es todo, agradándole en todo. Es por eso que es importante entender, mi querido amigo, que yo no tengo dos vidas, como dicen los famosos, ¿no es cierto? Tengo mi vida pública y mi vida privada. No, nosotros no funcionamos así. Nosotros tenemos solo una vida que debe ser vivida de forma espiritual. Y recuerda que el apóstol Pablo después dice, ¿no es cierto? Si tú no estás en la luz,
estás en las tinieblas. Si no vives de acuerdo a la luz, vives de acuerdo a las tinieblas, no hay punto medio. Por eso Pablo dice que debemos andar como es digno, agradándole en todo. Andar como es digno, agradándole en todo, significa que voy a buscar agradar a Dios en todo. Pero no solo eso, sino que dice, no solo ando como es digno, sino que también doy fruto. Ando como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Dando fruto en toda buena obra. No se trata, querido, de que yo voy a vivir una vida para mí, ¿no es cierto? Yo soy espiritual, yo leo mi Biblia. No, tengo que mostrarlo. ¿Sí? El fruto es algo que es visible, es algo que nosotros lo podemos ver. Pero ¿saben lo maravilloso que es esto? Es que yo tengo que mostrar quién soy. Y Dios dejó, según Pablo escribiendo a los Efesios, obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Creó para cada uno de nosotros obras para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? Realizar esas obras. Realizar esas obras. Que ese andar cristiano sea algo natural en nuestra vida y eso va a producir frutos. ¿Qué tipo de frutos va a producir? ¿No es cierto? Producir frutos de alabanza al Señor, dice la Escritura, frutos que glorifican a Dios, frutos de almas que son alcanzadas para el Señor. Cuando el evangelista Juan escribe su evangelio ahí en el capítulo 10, habla acerca de eso, ¿no es cierto? Y dice que el Señor dice que habla de más frutos y después termina hablando de muchos frutos. Pero algo maravilloso que escribe el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículos 4 y 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese, da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Querido, ¿cómo queremos dar fruto? ¿Cómo podemos dar mucho fruto? Estando cerca del Señor, estando tomados en el Señor. Después el apóstol Pablo va a hablar acerca de que tenemos que estar arraigados en Él, cimentados en Él. Yo no puedo dar fruto por mis propios medios. Dependo del Señor. Tengo que permanecer en Él. Tengo que estar cercano a Él. Tengo que buscar al Señor. Tengo que tomarme del Señor. Y tercero, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate, el conocimiento produce andar, el conocimiento produce el fruto, el conocimiento produce el crecimiento. Crecer, crecer, crecer. El crecimiento se produce a medida que más conocemos a Dios. Mientras más conocemos a Dios, más crecemos. Es algo normal en la vida, ¿no es cierto? Pedro escribía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Que ese concepto ahí, salvación, no tiene que ver con la salvación del alma, sino que tiene que ver con nuestra práctica diaria en la vida. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que lo conozcamos. De esa forma seremos fortalecidos en el Señor. De esa forma podemos vivir según la potencia de su gloria. De esa forma podemos obtener paciencia y perseverancia en medio de las dificultades que vivimos en este mundo. Qué maravillosa es la oración del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Vamos a parar ahí, vamos a seguir la próxima semana. Seguimos con el estudio, no quiero apurarlo, ¿sí? La próxima semana vamos a ver el segundo motivo de oración de Pablo. Pero yo quiero plantearles este desafío, queridos.
El desafío es el siguiente. Ya hemos conocido a Cristo, o el apóstol Pablo presenta en estos textos a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos motiva a vivir nuestras vidas. ¿Quién es Cristo para ti? Descartemos que es el Salvador, ya lo sabemos. ¿Sí? ¿Quién es Cristo para ti? Porque el apóstol Pablo dice que mientras más conocemos a Cristo, mientras más conocemos al Señor, ¿qué es lo que tiene que producirse en nuestras vidas? Un cambio, una transformación. Ya debemos empezar a andar según Él, andar dignamente, andar de acuerdo a lo que dice su palabra, produciendo frutos, creciendo espiritualmente. Gracias. Creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Estás creciendo? No me digas que sí. Analiza cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios. Porque cuánto tiempo pases tú con la palabra de Dios es cuánto tiempo vas a crecer espiritualmente. Mientras más conozcas a Dios, es porque estás pasando tiempo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el único lugar donde podemos conocer a Dios es en su palabra. En las experiencias vemos al Dios que conocemos ya en la palabra. Pero si tú estás pasando por una dificultad, por una prueba, y no conoces a Dios, ¿a quién te aferras? ¿A quién te puedes aferrar? Queridos, quedémonos con la frase de Job, ¿no? Yo había oído de ti, había escuchado de ti, pero ¿realmente le conoces? ¿Realmente le conoces? ¿Quién es Cristo para ti? Oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu misericordia para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Gracias, Señor, porque un día tú viniste a nuestras vidas, transformándonos por completo, cambiando el destino de nuestras almas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hoy tenemos vida junto a ti. Hoy estamos sentados en los lugares celestiales, no por lo que nosotros hemos hecho, no por nuestras obras, sino por tu gracia. Pero también nos queda el enorme desafío de salir a este mundo, de andar en este mundo como es digno, mostrando frutos de buenas obras, mostrando el amor, siendo fieles a ti y a tu palabra. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a conocerte cada día más y mejor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.